Mucho han preguntado en los comentarios qué habría pasado si Jarvan III no hubiera muerto. La respuesta corta es que nada de los acontecimientos de Mage Seeker. La respuesta larga es este video. La muerte de Jarvan III ha sido tomada muy a la ligera. No se murió un dude normal, era el rey de Demacia. Pero también entiendo que sea difícil empatizar si lo conociste nada más por el cómic de Lux o el cómic de Katarina. Pero Rito, que son más chidos de lo que somos capaces de ver, publicaron Legados Frágiles. El objetivo narrativo de esta obra es hacernos empatizar con el rey, con los daños colaterales de la guerra como Sonita, los pobres, los desplazados, los huérfanos y los refugiados, mientras que colocan el peso antagónico a los buscadores de magia, y para equilibrar la balanza se yerguen los iluminadores. Es decir, esta historia nos da contexto, puro world building, pero sobre todo nos hacen mantener el enfoque en los niños, como te comentaba en el video de la oscuridad de Demacia. Entonces Jarvan IV es la contraposición narrativa de su padre, a pesar de que piensan igual. Esta paradoja razonable es una de las maniobras más interesantes del lore. ¿Cómo es posible que dos personas llegan a la misma conclusión, pero sus formas de actuar son diametralmente opuestas? ¡Por el rey! Nacido para perder. Está marcado por el gambito Perpetua. Primero pierde a su madre durante el parto. A pesar de sus múltiples intentos, era incapaz de demostrar su valía. Su padre le puso una corona de piedra, la de ser modelo de todos los valores demacianos. Pese a su inmejorable formación por parte de Xin Zhao, la etiqueta le quedó grande. Como dice Katarina, la formación no es experiencia. Un demaciano se hace cuando vive la contradicción natural de su reino, cuando toca lo prohibido y descubre que no le es tan ajeno como debería. Pero ¿por qué un niño tendría que ser un ejemplo? Recuerda que en Demacia subyace una trama infantil. Con tan solo 16 años, recibió otra pesada carga, el Drakebane, la reliquia demaciana, una arma cuyo funcionamiento desconocido. Veneraba a Orlon, creador de armas formidables, muchas de estas con petricita, como el martillo de Poppy. Jarvan, de alguna manera, admiraba a Garen desde pequeño. A diferencia de él, no parecía haber fricción entre lo que se esperaba de él y lo que iba consiguiendo. Pero el destino por fin le dio la oportunidad de mostrarse a sí mismo que era un demaciano de cepa. ¿Qué debes hacer para demostrarlo? Fácil, mi bro. Cuando traicionas las leyes de Demacia, te conviertes en un demaciano real. Ojito, La historia se escribe con acciones, no con palabras. Jarvan es una paradoja. Los noxianos tomaron a Jarvan IV como prisionero con la idea de hacerlo desfilar encadenado por el bastión inmortal. Se avergonzó de la imprudencia de sus decisiones hasta que una noche sin luna, Garen y la vanguardia valerosa atacaron el campamento noxiano. Hubo muchas pérdidas, ya hablaremos de una en particular. Jarvan vio la oportunidad de escapar, pero en su intento, una flecha noxiana hirió al príncipe. Huyó hacia la espesura. En definitiva, el bosque sería su tumba, hasta que llegó una extraña mujer con piel violácea. Jarvan despertó en una aldea a las afueras de Demacia. No tuvo mucho tiempo para deducir qué había pasado, cuando un monstruo dragón apareció quemando las tierras de cultivo. Shivanita le confesaría a Jarvan que era mitad dragona y que la bestia alada era Iva, su madre, quien la consideraba una imperfección aberrante de su linaje. Como todos los demacianos, Jarvan había sido criado para desconfiar de los seres mágicos del mundo, pero él vio la bondad y la fuerza de Shyvana y estaba determinado a saldar su deuda de vida con ella. Solo juntos podrían derrotar a su enemigo implacable. Organizó la estrategia. En esta ocasión, no trataba de demostrar nada ni de impresionar a nadie. Una lluvia de flechas de petricita debilitaron a Iva. Aprovechó el momento Shyvana para convertirse en dragón y en una batalla espeluznantemente violenta, mató a su propia madre con la ayuda de Jarvan. No te preocupes, no haré chistes de suegras al respecto, aunque me encantaría. Lo importante de esta experiencia es, por un lado, convertir la información en experiencia y, por otro, entender que es Demacia. Había logrado comprender que los valores demacianos no se referían solo a la victoria, sino a permanecer juntos como uno, sin importar las diferencias. Paradójicamente, la fuerza de Demacia está en resistir a la diferencia hasta que no hay opción. Luego, resulta que no eran tan diferentes. Para recompensar la valentía de Shyvana, le prometió que siempre tendría un hogar en su reino. Pero ambos sabían que Demacia seguía siendo un pueblo profundamente desconfiado de la magia, así que Shyvana juró no revelar su naturaleza dual cuando peleara junto con Jarvan. Juntos viajaron a la capital, arrastrando el cráneo de Iva.
Esto está súper creepy. Cuando Yarvan IV retomó sus labores reales, se juró a sí mismo preservar los ideales demacianos, uniéndolos en contra de cualquier amenaza que enfrentaran. Esto es lo que genera la traición a Demacia, quitarse la venda. Los diferentes también son personas. Es aquí donde Yarvan IV y Yarvan III llegan a la misma conclusión. La fuerza siempre estuvo en abrazar la diferencia. ¡Aguanten conmigo, hermanos y hermanas! El fuego para Yarvan. El fuego tiene un valor simbólico para Demacia. No es para nada común verlo, porque como te he comentado, la petricita está hecha a base de corteza de árboles de petricita, madera pues. El fuego conecta el pasado con el presente, de las guerras rúnicas que quemaron al mundo, a la rebelión de los magos, pero también hay un estandarte quemado, el fuego de Shyvana, y por supuesto el fuego de la carta resolutiva. Checa, un estandarte que mostraba la espada con alas blancas de Demacia sobre un fondo azul. La difunta madre del rey y sus sirvientes la habían tejido, y a pesar de que casi un tercio había sido consumido por el fuego, era una obra de belleza y talento artístico deslumbrantes. El avistamiento del estandarte recuperado había cambiado el rumbo de la batalla aquel día. Yarvan se negó a que lo repararan. Quería que todos aquellos que lo vieran recordaran su historia. El fuego es un símbolo de lo peligroso que es el mundo, pero también es un símbolo de belleza. Checa, el fuego unió a Yarvan y a Shyvana, misma cantidad de peligrosidad y aceptación. Ambos debieron atreverse a dejar de ser quienes creían que eran para trascender. Ambos están en proceso de entender sus demonios internos. Ambos sufren la muerte de sus padres. Ambos están cambiando. Shyvana es un monstruo que está encontrando su lado humano, y Yarvan es un humano a punto de convertirse en un monstruo. Paradójico, ¿cierto? ¿Recuerdas que en el video de la oscuridad de Demacia te conté que cierto buscador de magos estaba combinando humanos con bestias? No diré más, pero me imagino que sabes para dónde voy. No te pierdas los próximos videos. Nuestros enemigos conocerán el miedo, padre. Enséñales respeto y tal vez haya paz. Yarvan III es Goth. Para entender por qué Yarvan III es uno de los personajes mejor construidos de la narrativa, hay que entender cómo funciona el gobierno en Demacia. Si bien es una monarquía con características feudales, al mismo tiempo es una monarquía constitucional. El gobernante de Demacia es elegido por un consejo superior a partir de una elección de candidatos dignos. Los últimos 3 reyes eran descendientes de la misma familia, porque hicieron un buen trabajo y los eligieron de nuevo. Ojito con esto, no heredaron el poder. El caso de Yarvan IV es un interinato que puede ratificarse o no. Estos procesos democráticos entran en hibernación ante conflictos sociales, revoluciones internas o guerra declarada. Como vimos en House of Cards, tras la muerte de Yarvan, todo Demacia se tornó silencioso. No solo murió un rey, murió el hombre con la intención de unificar. Un rey del pueblo, imbuido en una profunda humildad. Él era el hombre más honorable a quien Xin Zhao había conocido, la persona a quien más amaba y respetaba. Había jurado protegerlo, sin embargo, Chino no había estado ahí cuando más lo necesitaba. Muchos critican del Chino que al ser senecal de Yarvan, su mejor amigo y su guardaespaldas personal, no estuvo presente durante el asesinato. Pero mi bro, hay una razón de peso. Habría preferido la muerte. Fracasar mientras trataba de proteger a su señor habría sido, por lo menos, honorable. Yarvan, en una escena muy incómoda de ver, pelea con Xin Zhao, un poco por miedo y por tratar de paliar la tristeza, y le pregunta insistentemente, ¿dónde estabas? Entonces, la verdad se revela. En palabras de Yarvan III, hemos estado tan concentrados en aquello que tenemos. Yo he sido un tonto. Al tratar de protegernos, hemos creado al mismo enemigo del cual debíamos cuidarnos. Me culpo a mí mismo. Permití que tuvieran demasiado poder. Nunca estuve conforme con ellos, pero sus argumentos eran convincentes y contaban con el respaldo del consejo. Ahora puedo ver que me equivoqué al ignorar mi propio juicio. Con esta carta, ordeno a los cazadores de magos que cesen los arrestos. Si hubiera tenido el valor para hacerlo antes, quizá hubiéramos podido evitar el desastre de este día. Quiero que entregues este mensaje antes de que la situación empeore. Es menester que los cazadores de magos se detengan antes de que esto se salga de control. Esto ya ha ido demasiado lejos. Pero Xin Zhao no quería retirarse. Esta escena sucede instantes después de la explosión que libera Sylas. El chino sostiene que su deber estaba con el rey, pero Yarvan en su infinita sabiduría le contesta:
Tu deber es con Demacia. Pero usted es el rey, respondió Sin-Sao. Usted es Demacia. Demacia es más grande que cualquier rey, gritó Jarvan. No lo discutiremos más. Es una orden. ¿Cómo me recordará a mi pueblo? Como un rey justo y un padre devoto. Paradojas. Yo pensaba que una paradoja era algo que parece contrario a la lógica, pero no. Una paradoja es Demacia. Checa. El chino iba a entregar la carta a Lord Eldred, el líder de los buscadores de magos, esposo de Tiana, tíos de Garen y Lux. Pero cuando va en camino, escucha las campanadas de alerta en el palacio y regresa corriendo. Cuando llega, ya era demasiado tarde. Katarina ya se había sacado la penta. Pero ojito, que aquí hay otra paradoja. El chino fue prisionero noxiano. Eso quiere decir que no solo conocía las técnicas de los noxianos, sino que había reducido a cientos. La razón por la que Jarvan III vio el valor que tenía como guerrero y le ofreció dinero para que regresara a Jonia. Pero el chino lo rechazó. A cambio, atacó a sus guardias reales, con la intención paradójica de hacer ver al rey que su guardia estaba bien entrenada, pero la formación no es experiencia en el campo de batalla. Él podía defenderlo mejor que nadie. Entonces el rey vio su valor como persona. Lo paradójico es que Sin-Sao siempre tuvo razón. El único que podía protegerlo era él. El único momento en el que no estuvo junto a su amigo fue cuando Katarina llegó. ¿Y qué dice Katarina? La formación no es experiencia. Si el chino hubiera estado, Katarina hubiera fracasado. Las paradojas, bro. El chino solo quería proteger al rey y terminó descuidándolo. Jarvan III solo quería contener el problema con la carta y terminó empeorándolo todo. Quien envió a Katarina, si es que la envió a morir, paradójicamente consiguió matar al rey. Y por eso es que Jarvan se sorprende. Realmente logró matarlo. Jarvan IV consideró la carta un acto de debilidad, pero de eso ya hablaremos más adelante. Sylas quería que ningún niño sufriera la brutalidad de la guerra y que los magos dejaran de estar segregados. Paradójicamente, generó el caldo de cultivo para que muriera el rey que iba a abolir la esclavitud y la segregación. Su libertad hizo que la carta que lo liberaba de su pasado y a sus compañeros de prisión no llegara a su destino. La paradoja de que Lux estaba capturada por hablar con Sylas sobre sus poderes. Su familia no quería que Lux fuera usada. Ellos sabían que cosas malas podían pasar. ¿Y qué crees? Terminaron pasando. No tenía que usar sus habilidades mágicas, pero las terminó usando para escapar de casa y así poder salvar a un mago con la reputación manchada, acusado falsamente de asesinato, que, al liberarse, paradójicamente, asesina a gente inocente, haciendo que la mentira se convierta en realidad. Sylas pasa de ser víctima a victimario. En el camino, Lux es atrapada y Katarina, paradójicamente, le ayuda a escapar. Si estas dos no se conocen, Sylas no empieza la revuelta. Katarina no mata a Jarvan. La carta se entrega. Se desmantelan a los buscadores. Sylas hubiera pasado a la historia como el último mártir mago que fue ejecutado. La gota que derrama el vaso de un rey que, ante el dolor de la sangre, decide hacer lo correcto y dejar de dividir al pueblo. Una Demacia fuerte, radiante y, como no, poderosa. Los ejércitos se verían reforzados por los magos. La población mejoraba su calidad de vida, pues ya no tendría que esconder a sus familiares magos. Los campos de cultivo hubieran crecido el doble de rápido con la magia. Jarvan no hubiese tenido miedo de presumir a su dragona. De hecho, Jarvan y Shyvana hubieran sido los primeros reyes mixtos de Demacia, la superación de la obsolescencia de las tradiciones. Y por supuesto, adiós a los 4 puntos que te comenté en el video anterior. Históricamente, las naciones, regiones y sociedades basadas en las tradiciones tienen 4 problemas. 1. Generan un conservadurismo excesivo. 2. Discriminación y exclusión. 3. Estereotipos culturales. Y 4. Falta de pensamiento crítico. Pero, paradójicamente, todo lo que podía salir mal, salió mal. En esta narrativa no hay héroes. Todos contribuyeron por acción u omisión a que Demacia se convirtiera en un reino digno del olvido. Yo porto la corona y la carga que conlleva. Demacianos reales. El rey Jarvan cultivaba sus amistades de manera muy especial. El mejor amigo del rey era ni más ni menos que Lord Barret Bugel, esposo de Lady Lestara. Padres adoptivos de Sonita, mecenas de los iluminadores, familia entregada a la Demacia real, protectores de los pobres, los huérfanos y los desamparados. ¿Recuerdas que te conté que Jarvan IV quería mostrar su valía y por imprudente termina atrapado por noxianos? Bueno, con este proceso
proceso, logró encontrarse a sí mismo y a Shyvana, pues, como dicen en La chica que saltaba a través del tiempo, cuando alguien gana, otro debe perder. En el protocolo de rescate, Barrett muere. Esta muerte es similar a la de Jarvan. Si no se conoce el trasfondo, solo es una muerte más. Por eso es que hubo una historia larga para elaborar sobre Jarvan y Barrett. Creo que merece la pena sumergirnos en esta trama que muchos ignoran. Quizá porque Legados Frágiles es de estas historias que son larguísimas y que prácticamente no nos presentan a ningún campeón, pero que precisamente son creadas para que las ideas importantes terminen de ser asimiladas. Legados Frágiles es una historia extremadamente emocional. La gran obra maestra de Dana Laurie. Nos presentan un montón de matices interesantes. Mira, Lady Lestara en audiencia con el rey con toda su corte presente. Hay personas en Demacia que no tienen hogar ni trabajo, y ustedes les han fallado al negarse a ofrecerles ayuda. Incluso mientras negocian la paz entre los nobles enemistados, hay gente buena y honesta que tiene que vivir en la calle, dormir en graneros para evitar la lluvia nocturna o pasar días sin comer porque cada trozo de comida que encuentran es para sus hijos. Si de verdad quieren lo mejor para su reino, ellos deberían ser una prioridad y no aquellos que ya tienen más que suficiente. Así conoce Barrett a su próxima esposa. El corazón de estos dos es sin duda la historia de amor mejor lograda de toda la narrativa. Pero ya hablaremos de amor en el siguiente video, el lore explicado de Shyvana. El corazón de Barrett y Lady Lestara cambiaron el corazón de Jarvan, ambos entregados a paliar los estragos de la guerra, los daños colaterales que son las personas que quedan sin hijos, sin padres, sin hermanos. El valor social que tenían estos dos es más que destacable. Esta pareja estaban adelantados a su época. Ellos vivían en el futuro, en la Demacia donde no murió Jarvan III. El ejemplo real del potencial de Demacia y cómo el amor edifica desde el sacrificio personal por el bien común. Tanto era el cariño de Jarvan para con Barrett que en su funeral dio unas palabras. Barrett fue un hermano para mí. Sin él no sería el hombre que soy, el líder que soy hoy. No me avergüenza admitir que sería un hombre más desconsiderado, más imprudente. Un hombre que, aunque capaz de amar profundamente, no sabría cómo expresarlo con palabras o acciones. Pero su amistad me cambió y me convirtió en el esposo, padre, rey que soy hoy. Barrett tocaba el alma de todas las personas que lo conocían y las mejoraba. ¿Quién debe ser para que un rey hable así de ti? Más adelante, cuando Lady Lestara se queda sola, tras la pomposidad de los actos fúnebres, más aún con un hombre tan afamado y querido en toda Demacia, trata de invocar en la soledad a su esposo. Pero el rey entra y le explica sus palabras. Me había enojado con otro niño, uno que trabajaba en los establos. Creo que había perdido en algún juego o algo así, alguna tontería, y estaba haciendo un berrinche de esos infantiles. Estaba gritando con tanta ira que, me contaron, mi cara se estaba volviendo púrpura. Entonces Barrett se me acerca y me pregunta, ¿qué me hacía pensar que este pobre niño se merecía tal abuso? Con esa maldita sonrisa suya. Entonces comienzo a gritarle a él, ¿sabes quién soy yo? Y él, con calma, responde que claro que sabe y que espera un mejor comportamiento de mí. Lady Lestara mueve la cabeza y jura que puede ver las lágrimas en su mejilla. Con eso me cautivó. No le importaba que yo fuera un príncipe, solo que debía ser mejor. Eso me calmó y cuando dejé de llorar, le pregunté cómo se llamaba. Como dije antes, me volvió un mejor hombre. Desde la perspectiva de Lady Lestara, cuando camino hacia la puerta, escucho que Jarvan vuelve a hablar. Tú lo volviste un mejor hombre a él, Lestara. Espero que lo sepas. Esta historia es fundamental para entender el trasfondo personal de Demacia. Espero que lo leas. Dejaré el enlace en el primer comentario. Por alguna razón, es una historia que muy poca gente conoce, a pesar de que es reciente. Los dioses me obsequiaron un hijo muy noble. Todo lo que soy es gracias a ti, padre. Contradicción funcional. Jarvan III, Barrett, Lady Lestara, Jarvan IV, Shyvana, Lux, todos personajes que conocieron a Demacia, la traicionaron y así encontraron su valor real. Gestalt Bro. El conjunto es más grande que la suma de sus partes. Pero como todo en la vida, cuando cosas malas pasan en el mundo, debes cambiar el foco. No a quien sufre las consecuencias, sino a quien le benefician los panoramas caóticos. Quienes mueven los hilos para que Demacia no sea próspera. Jarvan y Xin Zhao lloraron juntos la muerte de un rey, del hombre que los inspiraba, de quien los hizo convertirse en los hombres que fueron. Cegado por la ira y el dolor, Jarvan sabe que tiene que poner manos a la obra, enfrentar
mudarse primero a las casas nobles, luego operar los antidisturbios. Tiene que comportarse como un rey. Pero a todo esto, ¿qué pasó con la carta? Xin Zhao le da la carta a Yarvan. Vio cómo su expresión se endureció. Después aplastó la carta con ambas manos, retorciéndola como si estuviera apretando un cuello. Antes de devolvérsela, «Destrúyela», dijo Yarvan. Xin Zhao entró a la habitación y tiró la carta al fuego. El fuego da, el fuego quita.